Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias en la cita bíblica asignada de a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Primera a los Corintios 15, 3 y 4. Hermanos, ¿quién se sabe ya el texto bíblico que hemos asignado a esta lección? ¿Alguien se lo sabe ya? ¿Nadie? ¿Poco? ¿Lo han practicado? Primero a los Corintios 15, 3 y 4. Bueno, vamos a leerlo, por favor. ¿Alguien que lo lea? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. En la clase pasada nosotros obviamente no terminamos de ver este tema acerca de la importancia de la resurrección. Nosotros dijimos que esta es la base de prácticamente de nuestra fe, de lo que hacemos, de quiénes somos. Dijimos que si no creemos que Jesucristo resucitó, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Obviamente, Pablo apuntaba a esa misma idea cuando él está diciendo que si Jesucristo no resucitó de los muertos, pues entonces vana es nuestra fe, vana es lo que hacemos, vanas son nuestras reuniones, no tienen sentido. Pero obviamente lo que el apóstol está diciéndonos es que ciertamente el Señor Jesucristo resucitó y por eso Él hizo lo que hizo, por eso su cambio ese cambio que Él dio, ¿verdad? De pasar de ser un hombre de perseguidor a la iglesia a ser un seguidor de Cristo a tal punto de querer dar la vida por Él, ¿ok? Ahora, hermanos, nosotros cuando prediquemos el Evangelio, debemos recordar que nunca debemos dejar o presentar a un Cristo solamente crucificado. Nosotros debemos de presentar también un Cristo que ha resucitado, con poder y gloria. Así es que este hecho de la resurrección del Señor Jesucristo, o esta misma idea también, la hicieron los apóstoles, porque ellos tuvieron, obviamente, ellos vieron que la resurrección de Cristo fue verdadera, y esto fue lo que dio inicio, ¿ok?, a la predicación de los apóstoles. Los apóstoles querían dejar saber a todo el mundo que Cristo había resucitado, y realmente nosotros vemos en las vidas de los apóstoles todo su carácter, todo su cambio de fe, de lo que ellos pasaron de ser unos discípulos que hasta cierto sentido ellos creían, ¿verdad? Pero después de la resurrección los vemos con una actitud totalmente diferente, ¿verdad? En nuestra cita bíblica ustedes tienen sus Biblias abiertas ahí, ¿verdad? En Primera de Corintios. Ok, vamos a leer ahora del versículo 3 al 10, porque hay algo importante que yo quiero mostrarles a ustedes. Lea del versículo 3 hasta el 10. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano,
para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. El apóstol Pablo, en estos versículos que se leyeron, usa tres términos que son importantísimos ahí para la predicación del Señor Jesucristo, del Evangelio. Él usa primeramente la palabra que murió, ¿ok? Murió. La segunda palabra dice que fue sepultado. Fue sepultado. ¿Y la tercera cuál es? Que resucitó. Resucitó. Esos tres términos, hermanos, si ustedes notan ahí, todo él lo dice que esto fue conforme a las Escrituras. Es decir, que el apóstol Pablo se apegaba al hecho de que la resurrección y todo lo que sucedió con el Señor Jesucristo aquí ya estaba dicho que iba a suceder en las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo, bueno, el Señor Jesucristo murió de acuerdo a las Escrituras, como estaba dicho que iba a pasar. Él fue sepultado de acuerdo a las Escrituras, como estaba dicho que iba a suceder. Él resucitó de acuerdo a las Escrituras, como ya estaba dicho que iba a suceder. Y esto, hermanos, en primer lugar nos debe indicar la veracidad de la palabra de Dios. Nos debe indicar la veracidad de las Escrituras. Aquí Pablo lo que está haciendo primeramente, él se está apegando al hecho y a la misma vez está proclamando y diciendo, estas Escrituras no es cualquier palabra. Esta palabra es de Dios. Y hoy enseguida vamos a dar unos versículos. Así es que Pablo quiere transmitir esta seguridad a los oyentes o a los que estarán escuchando esta carta, ¿verdad? Que sepan que las Escrituras son confiables, que sepan que lo que Dios dijo, lo que Dios declaró, ciertamente sucedió. Entonces, nosotros debemos de tener esa confianza en la palabra de Dios, en las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque realmente esa es la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a buscar Isaías 53. Y vamos a leer versículos 7 al 12. Isaías 53, del 7 al 12, ¿quién lo puede leer? Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verás a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Amén. Ahí, hermanos, si ustedes leyeron cuidadosamente, está hablando de la muerte del Señor Jesucristo, está hablando de su padecimiento, de los sufrimientos, pero también está diciéndole de su resurrección. ¿Ok? Todo eso está ahí. Ya estaba escrito todo lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Pero vamos a Mateo capítulo 12, versículo 40. Recuerden que ahorita estamos viendo la veracidad de las Escrituras, lo que Pablo está diciendo. Todo esto sucedió de acuerdo a las Escrituras. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Bien, aquí está el Señor Jesucristo antes, ¿ok?, de que sucediera lo que sucedió, de su crucifixión. Él está declarando algo, ¿ok? Está apuntando, obviamente, a su muerte y a su resurrección. Entonces, nuevamente, tenemos a el Señor Jesucristo declarando cosas, diciendo cosas, palabras que iban a suceder, y entonces cuando sucedió, eso le verifica que realmente Él es quien dijo ser, ¿ok? Ya nosotros vimos la clase pasada, todo lo que Jesús vino diciendo, y quién Él era, y nosotros dijimos que Jesús declaraba que Él era el camino al Padre, Él era el único camino, dijo que también Él iba a morir y a resucitar. Él dijo también que Él vino a dar vida al hombre, que Él vino por sus ovejas. Entonces nosotros dijimos la clase pasada de que este hombre que se llama Jesús está diciendo un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que realmente sella esa verdad? Bueno, su resurrección. Su resurrección es lo que verifica todo lo que Él está diciendo acá. Entonces, esa es la confianza ahora que nosotros tenemos, ¿ok? Por eso estamos viendo la importancia de la resurrección. Vamos a buscar Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer versículos 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas les interpretaban todas las escrituras lo que decían de él. Amén. Nuevamente aquí ya el Cristo resucitado, ¿verdad? Está, se le aparece a los discípulos, esos que van en el camino a Emaús, y les comienza a decir: hoy cesados y tardos para creer. No estaba ya profetizado lo que iba a suceder con el Cristo, ¿verdad? Entonces Él empezó a dar una explicación, a abrir las escrituras, les empezó a decir, desde Génesis, ¿verdad?, hasta los profetas, todo lo que se hablaba, todo lo que tenía que suceder con Él. Así estaba escrito que iba a suceder con Él, ¿ok? Así es que este era la meta de Pablo cuando está escribiendo en Primera de Corintios, decirle a su audiencia que todo esto sucedió de acuerdo, según las escrituras, ¿ok? Pero además de eso, hermanos, tenemos que nosotros decir que el hecho de que la escritura está diciendo que Él resucitó, esto entonces nos apunta a una cosa, que la tumba está vacía, ¿ok? Eso es importante. El hecho de que Jesús resucitó, entonces está apuntando a que ahora tenemos aquí una tumba vacía. Toda persona que muere, hermanos, ¿verdad?, sus restos van a la tumba, ¿verdad? Aquellos líderes de sectas o religiones, ¿verdad?, que siguen, por ejemplo, Mahoma, la tumba de Mahoma, ahí están, esos restos, ¿verdad? No se levantó, murió. Joseph Smith, igual, ¿verdad? Todos esos líderes, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió con el Señor Jesucristo? La tumba está vacía. La tumba está vacía. Mateo 28, 1 al 6. ¿Quién lo lee? Mateo 28, 1 al 6. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos.
ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Hasta ahí. Ok. Él les dijo, miren, no está aquí, vengan a ver. Hace una invitación, ¿verdad? Comprueben que aquí no está. La tumba está vacía, ¿verdad? Y obviamente ese hecho o esa señal también es otra de las verdades que le da confianza a los seguidores del Señor Jesucristo, que sus restos no están en esa tumba, Él resucitó realmente, su cuerpo no se quedó ahí, ¿verdad? Hermanos, esto yo creo que sería suficiente para comprobar el hecho de la resurrección de Cristo. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. Él va más allá de esto. Él quiere seguir diciéndole a su audiencia que la resurrección fue verdad, y comienza él a decir que el Señor Jesucristo no solamente se le apareció a un discípulo, ¿verdad? Si hubiera dicho una persona, bueno, se me apareció Jesús, ¿verdad? Tal vez hubiera dudas ahí. Pero no se le apareció a 2, o a 3, o a 4, sino el Señor Jesucristo se apareció a cientos de sus seguidores. Mire, sigan leyendo 1 Corintios 15, y creo que es a partir del versículo 3. Primero, ¿a quién apareció? Es el 5, A ver, hermano, léalo. que apareció a Pedro y después a los 12, luego apareció a los 500, a más de 500 a la vez, de los cuales muchos todavía viven y otros ya duermen. Primero apareció a Cefas o a Pedro. Ok, de este encuentro no se dice mucho, no hay muchos detalles, ¿verdad? ¿Por qué se le apareció a Pedro primero? Algunos creen que el hecho de que fue y se le apareció a Pedro fue por una razón, hermanos. Recuerden qué hizo Pedro cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, fue crucificado. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Lo negó, maldijo, ¿verdad? Corrió, ¿verdad? Él no quería saber nada de eso. Ok, Pedro había entrado realmente en un estado, si no depresivo, realmente en un estado de, ¿cómo se dice cuando? De shock, sí, prácticamente cuando algo tú crees que es verdadero y después dices, wow, no fue verdad. ¿Cuál es la palabra que tú usas? ¿Dudó? Sí. Decepción. Estaba decepcionado. Estaba en depresión. Y entonces algunos creen que el hecho de que el Señor Jesucristo fue primero hacia Pedro fue para consolarlo, fue para animarlo, fue para que su corazón se volviera nuevamente a llenar de fe y viera a Pedro que todo lo que Jesús le dijo realmente era verdad. Así es que unos creen que por eso fue la razón de que se le apareció primero a Pedro. Pero después dice que se le apareció a los 12 discípulos. A ver, vamos a leer la cita bíblica en Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Ok, hasta ahí, hermana. Aquí vemos que los discípulos obviamente se quedan como en un estado de shock. Wow, pensaban que era un espíritu. Realmente
Pero realmente el Señor Jesucristo le dijo, no, miren, toquen, yo soy de carne y hueso. Ahora, hermanos, esto es importante porque recuerden que nosotros dijimos que en ese tiempo se levantó, estaban diciendo que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, realmente no pudo haber tenido un cuerpo. Recuerden que ellos decían que más bien era como un tipo de espíritu, un fantasma. Y nosotros cuando vimos la unión hipostática, recuerden que nosotros ya vimos esto, dimos la importancia de conocer y de saber y de entender que Jesucristo realmente fue 100% hombre, ¿ok? Porque sin la unión hipostática, entonces la muerte expiatoria no hace sentido, ¿ok? Recuerden que nosotros ya vimos eso. Ahora el Señor Jesucristo por algo les está diciendo, miren, vean, toquen, soy yo, no es un fantasma, no es un espíritu, ¿ok? Pero el apóstol Pablo va más allá. Él comienza a decir también que se le apareció a más de 500. En 1 Corintios 15. Más de 500. O sea, esta aparición de Jesús no fue un hecho aislado con una persona ahí, sino que esto fue un hecho de que se le apareció a bastantes discípulos, ¿ok? También dice que se le apareció a Jacobo y después dice que se le apareció a él, a Pablo, como el último, como el abortivo, dice, se le apareció. Recuerden que la semana pasada nosotros hablamos un poco del carácter de Pablo, que no hacía sentido, ¿verdad? De que este hombre, perseguidor de la iglesia, religioso, bravo, ¿verdad? Arrastraba a los creyentes, quería acabar con los cristianos, porque Pablo miraba a los cristianos como una amenaza para el judaísmo. Así es que él estaba decidido a terminar eso. Entonces dice la escritura que Pablo, respirando odio, ¿verdad? Se monta, ¿verdad? Con su, ¿cómo se dice? Con su grupo para ir a perseguir en Damasco a los seguidores de Jesús. Y en el camino, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el Señor Jesucristo se le aparece, ¿verdad? Entonces le dice, Saulo, le dijo, porque Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le dice, bueno, yo soy Jesús al que tú persigues. Mire, y de ahí, hermanos, el carácter de este hombre fue diferente. Absolutamente un cambio total. Él pasó de ser el perseguidor a ser el perseguido. ¿Ok? Pasó de querer él darle muerte a otros a querer él morir por esta causa. No hace sentido de que una persona quiera dar su vida por algo que no es verdadero. O sea, los discípulos, piensen en los discípulos. Este pequeño grupo que se estaba enfrentando a los romanos, a este imperio político y religioso también con los judíos. Piensen en esto. Este pequeño grupo de hombres, hacerle frente a todo esto por algo que no es verdadero. Morir por algo que no es verdadero. O sea, no hace sentido. Pero ¿sabe qué es lo que impulsó el corazón de estos hombres? Es realmente lo que lo impulsó es el hecho de que realmente vieron a Cristo resucitado, vieron a Jesús resucitado. Y eso, y mire, hizo un clic en ellos y cambió toda su manera ya de pensar las cosas, ¿verdad? ¿Sabe que yo creo que nuestro corazón y nuestra vida es cambiada realmente al hecho de que queremos dar toda nuestra vida al servicio de Dios, cuando realmente entendemos que lo que estamos haciendo no es venir a perder el tiempo en este lugar, hermanos? Cuando entendemos que realmente lo que estamos haciendo es venimos a adorar a un Cristo resucitado, un Cristo con poder y gloria. Cuando el pueblo entiende, ¿verdad? A quién nosotros seguimos, eso debe cambiar nuestra perspectiva, debe de cambiar la manera de que vemos esta vida.
¿Qué es lo que pasaba con los discípulos? Bueno, que los discípulos cuando vieron al Cristo resucitado, se recordaban de las palabras del Señor Jesucristo. Todo lo que les decía, que iban a tener vida eterna. Si tú realmente crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces eso te debe de llevar a confiar en su palabra. O bueno, Él dijo que yo tengo vida eterna. Entonces, ¿qué importa esta vida? No la manera de que se tire, ¿verdad? Pero sí, hermano. Hermano, es interesante que los hermanos carnales del Señor no creían en Él, porque dice que súbete a la fiesta, date a conocer, le dicen. Pero después se le aparece a Jacobo, y Jacobo era el hermano de sangre del Señor. Es interesante cómo todos aquellos que por alguna razón dudaron, el Señor se les apareció y les mostró con hechos, mete los dedos aquí y tócalo. Era una manera de decir, confíe en todo lo que yo dije es verdad. Al último el apóstol Juan dice, y todas estas cosas fueron escritas para que creáis, para que nosotros creamos que es verdad. Él da testimonio. Exacto. Y es algo real, hermano. Exactamente, sí, pensemos en ese hecho también de los medios hermanos del Señor Jesucristo. Imaginen, o sea, ¿quién va a querer, si realmente eso es una mentira? Imagínense que su hermano le llegue diciendo, a ver, yo voy aquí a gobernar, yo soy este y este y este, yo te puedo dar vida a ti. O sea, ¿en qué cabeza va a caber si esto no es verdadero? O sea, no tiene sentido. Pero ¿qué es lo que comprobó que Jesús realmente es quien dijo ser? Bueno, la resurrección. Y como dijo nuestra hermana ahí, la Escritura nos dice que cuando vieron a Cristo resucitado, los hermanos del Señor Jesucristo realmente cambió todo su carácter, su forma de ver. Incluso fueron a morir por esa causa. ¿Por qué? Porque realmente supieron que esto es verdadero. Vamos a dar algunas razones, hermanos, de la importancia de la resurrección. En primer lugar, la resurrección de Jesucristo confirma la verdad de las Escrituras. ¿Quién puede leer Salmos 16, del 10 al 11? Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Ahí está hablando de la resurrección, ¿ok? No quedó el cuerpo del Señor Jesucristo ahí. Vamos a leer otra cita más, Isaías 53, 10 al 12. Isaías 53, 10 al 12. Pero quiso el Señor quebrantarnos, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Amén. Así es que la resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. Lo que se profetizó, lo que se escribió, que iba a suceder, sucedió exactamente así. En segundo lugar, la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. ¿Quién lo lee? Romanos 1:4. Por la resurrección de entre los muertos, ¿ok? Eso es importante. En tercer lugar, la resurrección asegura, hermanos, nuestro perdón de pecados. Vamos a Juan 8:24. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está. Si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados.
La resurrección obviamente comprueba que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador, como dijo, y por lo tanto, poniendo nuestra fe en Él, asegura el perdón de nuestros pecados. También la resurrección asegura nuestra unión con Cristo. Efesios 2, del 4 al 6. Asegura nuestra unión con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Wow, esa es una cita preciosa. Su resurrección entonces asegura nuestra unión con Cristo. También su resurrección asegura nuestra justificación, hermanos. Romanos 4:25. Vamos ahí. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Wow. Resucitado para nuestra justificación. Hermanos, ya nosotros vimos acerca de su perfecta obediencia. ¿Ok? Nosotros nos vestimos por la justicia de Cristo. No nuestra justicia, la justicia de Cristo. ¿Verdad? Entonces, eso es algo precioso. Número 6, nos garantiza la victoria sobre la muerte y nos da vida eterna. Vamos a 1 Corintios, ahí donde estaba capítulo 15, versículos 55 al 57. Nos garantiza la victoria sobre la muerte y nos da vida eterna. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Si nosotros creemos en un Cristo resucitado, usted sabe que su labor no es en vano. No es en vano lo que estamos haciendo, estas reuniones. O sea, esa es la idea que está dando aquí el apóstol. ¿Okay? También la resurrección nos asegura que recibiremos, hermanos, cuerpos ya perfectos, sin dolor, ya glorificados. 1 Corintios 15, 20 al 23. ¿Quién la lee? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron, ¿verdad? Eso, su resurrección nos asegura que nosotros vamos a tener ya un cuerpo perfecto, glorificado ya. Ok, vamos a ver una más. La resurrección de Cristo fortalece nuestra fe. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en el Señor, no es en vano. Ok, bien, gracias, hermanos. Bueno, estas son solo algunas cosas que vemos de la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, para concluir, nosotros debemos de saber que este hecho de la resurrección del Señor Jesucristo es el punto decisivo, ¿ok?, entre creer y no creer. Este es el punto decisivo. Si usted comprueba y piensa que la resurrección, ¿ok?, no fue verdadera, entonces realmente usted va a decir que el cristianismo es falso y por lo tanto no lo va a seguir. Pero si comprueba que la resurrección fue verdadera, entonces no le queda más a usted que rendirse por completo a Cristo.
que seguirlo completamente. Porque entonces usted, al creer en un Cristo resucitado, usted entonces está diciendo, yo estoy dispuesto a seguir a mi Salvador, porque creo que Él es quien dijo ser. ¿Y quién Él dijo que Él era? Que Él era el Salvador del mundo, que Él era el único camino al Padre, que Él era el único que da vida, que es el único que resucita, que Él es la piedra angular, que Él es la cabeza de la iglesia. O sea, todo lo que Él dijo. Entonces, si usted cree que Él es el que dijo ser y cree en la resurrección, usted tiene entonces que aceptar todo lo que Él dijo y alinearse a su voluntad. ¿Ok? Porque ha creído que Él resucitó de entre los muertos. Ok, para concluir, hermanos, hemos visto, vamos a repasar la obra del Señor Jesucristo. Hemos visto el Logos, la primera clase. Vimos lo que es el Logos, la divinidad del Señor Jesucristo, antes de descender a la tierra, ¿ok? Que Él habitaba en perfecta armonía con el Padre, etc. Ya vimos eso. Segundo, vimos la kenosis, que significa el despojamiento de la gloria que tenía acá con el Padre. Él se despojó, ya vimos la kenosis. Tercero, vimos la unión hipostática, que después de la kenosis, Él tuvo un cuerpo humano, ¿ok? Para poder caminar entre nosotros, que Él fue 100% hombre, 100% Dios. Nosotros dijimos que Él es el Dios hombre. Nunca debemos decir que Él es el hombre Dios. Él es el Dios hombre. También hablamos del nacimiento virginal, hablamos de la perfecta obediencia de Cristo, hablamos de la muerte expiatoria, y hablamos también acerca de su resurrección, y después vamos a hablar ya la última clase de los 3 oficios para concluir ya esta lección por completo, que nos llevó 4 meses. Y no cubrimos muchas cosas, hermanos. Así es que, ¿preguntas antes de cerrar? Nomás algo que Pablo no le dice a su audiencia, cuando está diciendo, testificando de la resurrección de Jesucristo, no, él dice que primero se le apareció a Cefas, a Pedro, y en los evangelios encontramos que primero se le apareció a María Magdalena y a los 2 que iban caminando para Emaús. ¿Por alguna razón Pablo no dice eso? Te voy a explicar la razón por la que él no dice eso. En aquel tiempo, ok, y ese es un punto importante, gracias hermano. En aquel tiempo, el testimonio de una mujer no tenía mucho validez como la del hombre, ok. Y el hecho de que el Señor Jesucristo se le apareció a las mujeres primero, también debe ser un hecho importantísimo. ¿Por qué? Porque si fuera esto una falsedad, no tendría sentido comenzar con un testimonio que no iba a tener mucho peso en la sociedad, ¿ok? No tendría mucho sentido. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Se aparece a las mujeres, ¿verdad? Se aparece a las mujeres y de ahí comienza todo. Pero aquí lo que está haciendo Pablo, ya obviamente está declarando que se le apareció a Cefas primero, se le apareció, si tú te das cuenta, estaba hablando de puro hombre, como a Jacobo, se le apareció a mí, se le apareció a los otros apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, no sé por qué la razón de eso, pero me imagino por el peso que tendría ya de lo de la sociedad. Hermano, hay otro punto que me gustaría también, que dice que algunos ya duermen. El dormir es que usted se va a despertar. Sí. Pero el que ya no se despierta no está muerto, ¿no? Pero ese es el término que se usa para el creyente. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué ustedes no lloran cuando están enterrando a un familiar de la manera que llora un inconverso? O se desaniman tanto esas personas, porque ellos sí saben que ya no lo van a volver a ver, pero el muerto de nosotros está dormido, él se va a levantar y nosotros no lo vamos a volver a ver. Ese es algo importante para mí también, hermano.
Sí, no es que no nos duela la muerte de un familiar, pero sí tenemos esa esperanza de que si murió en la fe, realmente lo volveremos a estar con él, ¿verdad? Y y eso es lo que, pues, en algún sentido nos da cierta paz o cierta tranquilidad, ¿verdad? Pero obviamente sí duele la partida de un ser querido. Bien, hermanos, vamos a orar para cerrar el tiempo y vamos a tomar un café. Oremos. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo que tú nos diste, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia y tu presencia para con nosotros, oh Dios. Te rogamos que esta enseñanza quede sellada en nuestros corazones, Padre, y que nos ayudes a perseverar en la gracia y el conocimiento de tu Hijo amado. Ayúdanos en el resto de este servicio, Señor, de modo que tú seas honrado, glorificado, exaltado. Dale gracias, Señor, a los participantes. Llénanos, Señor, de tu unción y bendícelos de manera que podamos traerte honra y gloria. Bendice a la congregación en el nombre de Cristo Jesús. Amén.